Hoy vamos a tocar otro tema realmente importante, un tema trascendente que es muy especial. Estamos con la doctora Dina Magnante, que es abogada, es magíster en ética biomédica, es miembro del Comité de Bioética del Hospital Fernández, miembro del Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, etcétera, etcétera, etcétera. No sigo hablando del currículum porque me interesa conversar con ella respecto de este tema que es realmente apasionante y además que todo el mundo más o menos tiene idea de qué se trata, entre otras cosas. Tiene que ver con lo que es la muerte digna. Pero además no es solamente eso, sino que abarca un concepto mucho más amplio, mucho más generoso, que está relacionado con la moral, está relacionado con muchos temas que vamos a hablar con la doctora. Mi querida Dina, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luis, también por invitarme. Es un Pero por placer. favor, hablemos esto de lo que es la ética biomédica, fundamentalmente el concepto, ¿no? Para que todos estén un poco enterados de qué estamos hablando. Bueno, es bastante nueva esta disciplina que, valga la redundancia, es interdisciplinaria y diría que es transdisciplinaria. Por el hecho de que la componen muchas disciplinas, pero que hay que elevarse hacia la ética y volver a la profesión de base, con lo cual pueden estar desarrollada por abogados, médicos, filósofos, psicólogos, religiosos, y esto está relacionado con el avance de la ciencia y de la tecnología. Entonces, la bioética es ese cauce moral que le pone a la ciencia, que es tan importante porque la ciencia ha logrado que, por ejemplo, muchas enfermedades que antes eran incurables ya no lo sean. Pero también a veces produce efectos o situaciones en las cuales ya no sería deseable o diríamos que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable, ¿no? Y bueno, podemos decir que sus inicios es después de la Segunda Guerra Mundial, con el juicio de Nuremberg, y que aparece el Código de Nuremberg dando algunas, un decálogo, luego de las atrocidades que se realizaron con las investigaciones. Entonces ahí surge esa autonomía, el consentimiento de las personas, y eso después se fue desarrollando, y en Estados Unidos surge el informe Belmont, con esos famosos principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que tiene que ver con la distribución también de los recursos. Pero también la Iglesia Católica durante 500 años ha investigado esto, la extraordinariedad o no de los tratamientos, porque esos principios también que dije anglosajones que se utilizaron en la investigación, también se empezaron a utilizar para resolver dilemas éticos. Y aquel hito que fue el caso de Karen Ann Quinlan, que ahí el juez, los padres pidieron que le quitaran el respirador, pero como no se sabía mucho, pensaron que quitándole el respirador, Karen Ann Quinlan iba a morir. Y resultó que quedó en estado vegetativo. Y fue así que los padres, al pedir eso, el juez determinó que se formara un equipo de bioética. Ahí surgen los comités de bioéticas, años 70. Y bueno, creo que es muy interesante esto, y nosotros en nuestro país lo bueno es que hemos logrado tener una ley de muerte digna, es decir, es la Ley de Derechos de los Pacientes que se sancionó en 2009, pero debió ser reformada porque faltaban algunas pautas. Incluso en el nuevo Código Civil se han incorporado alguna que otra norma Sí, para establecer este aspecto. Pero sí, Luis. fundamentalmente, cuando hablamos de todo esto, vos dijiste algo que tiene mucho que ver con la universalidad de los participantes en todo esto. Hablaste de médicos, hablaste de psicólogos, hablaste de profesionales de distinto nivel, y también la iglesia, y también el aspecto moral. Bueno,
cómo se maneja todo esto tan particular, ¿no? Porque tienen que entrar a considerarse todos los aspectos frente a un caso extremo. ¿Cómo se procede? Claro, primero hay que partir del hecho médico. Entonces, todos los que hacemos bioética o intentamos, porque nunca podemos abarcar todo el saber de esto porque es inmenso y abarca el principio y el final de la vida. El hecho médico es fundamental, la cuestión antropológica, por supuesto que hay distintas ideologías respecto a lo antropológico, el existencialismo o el esencialismo que sostiene la Iglesia Católica, ¿verdad? Y luego se resuelve aplicando principios o metodologías, teniendo en cuenta también la distribución de los recursos, qué efecto médico, qué efecto va a producir ese tratamiento, y no teniendo en cuenta solamente un órgano en la persona, sino la totalidad, la persona, no a la enfermedad. Y bueno, y ahí se resuelve, por supuesto que se discute, y lo que se trata siempre es de llegar a una unanimidad. Y creo que bueno, que los médicos están también, los médicos fueron preparados para salvar vidas y para hacer. Y creo que bueno, que ahora están como tomando en cuenta la bioética, porque lo que tienen que tener en cuenta es la autonomía de las personas y la dignidad de las personas. Fundamentalmente ese La aspecto. dignidad. A través de varios fallos que tenemos, el fallo más importante por la antigüedad es el año 1993, importante porque también fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era el señor Bamondes, que era un paciente testigo de Jehová, que se negó a realizarse una transferencia de sangre. Claro, y aunque se había tornado abstracto el tema, la Corte falló en favor de la autonomía de la voluntad, y que todos tenemos señorío sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, sobre nuestras creencias trascendentales. O sea que, aunque no había ninguna ley de derechos de los pacientes, ya la jurisprudencia había reconocido la dignidad y también la autonomía de la voluntad, porque bueno, el paradigma médico fue cambiando. ¿Y la Iglesia en estos momentos cómo lo tomó? No, yo soy una mujer católica y la verdad que mi magíster lo hice en la UCA, y de hecho mi tesis final fue tratamientos proporcionados o desproporcionados en el estado vegetativo. Y mi tesis también ha sido publicada, la síntesis, que cualquiera lo puede investigar. Y es interesante porque la Iglesia Católica rechaza la eutanasia, pero también rechaza el encarnizamiento terapéutico. Que el encarnizamiento terapéutico son aquellos tratamientos que ya no son adecuadas o adecuados para la situación de un paciente, ya sea por los resultados que pueden producirse, o porque también ya sean demasiado gravosos para la persona y su familia. O sea, qué interesante, porque toma en cuenta lo objetivo, o sea, lo médico, lo que está a cargo de del equipo médico, que es evaluar la proporcionalidad o no, y lo subjetivo. Y ahí se han desarrollado nuevas teorías, y la última justo toma en cuenta esto. Y es tan interesante porque dice que cuando un tratamiento se considera desproporcionado desde el punto de vista médico, de acuerdo a la situación en la que se encuentra un paciente, aunque para el paciente sea ordinario y quiera realizárselo, el acto es ilícito desde el punto de vista moral, porque ahí entraríamos en el encarnizamiento terapéutico. Pero ¿quién dispone y quién cataloga que el tratamiento es desproporcionado si es un tratamiento aconsejado por el médico? Pero justamente es el médico el que a través de la enfermedad o la patología va evaluando si ese tratamiento sigue siendo adecuado o ya no lo es.
No significa que le va a quitar tratamientos, porque también tienen que estar de acuerdo con la familia o con el paciente mismo si es competente. Pero también hay algo interesante y que tiene que ver con que a las personas, aunque ya no haya nada para hacerle, para curarlas o para curarnos, porque en algún momento siempre somos pacientes o vamos a hacerlo, por eso que esto nos atañe a todos, nunca se deja y se debe dejar de asistir. Y para eso están los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos son proporcionados por un equipo interdisciplinario, médico, enfermeras, terapista ocupacional, porque el tema está en que uno debe tener una vida digna hasta el final. Procurar que no tengan dolor. Si bien yo digo, y siempre que doy charlas a los médicos, digo que los médicos, cuanto mejor sepan qué es ético y qué es legal y qué está permitido, mejor va a ser la comunicación con el familiar. Por eso esto es importante, esto que hacemos acá y este programa, porque para que la gente también se concientice de que hay veces que ya no hay más nada por hacer y que aunque sea dura la realidad, es importante aceptarla por la dignidad de ese familiar. Muchas gracias por venir, esto ha sido muy claro y ojalá que podamos seguir ahondando en el tema y seguir clarificando conceptos a la gente. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por venir. Gracias a ustedes.